Hola, bienvenidos a una nueva clase de volcanología para la sociedad. Mi nombre es Pablo Forte, soy investigador de la Universidad de Buenos Aires y hoy voy a estar con ustedes hablando sobre ceniza volcánica y más específicamente sobre el concepto de ciclo de vida de ceniza volcánica. Bien, nos vamos directo para Islandia, año 2010, erupción del volcán impronunciable Eyjafjalla, vamos a llamarlo así. Fue una erupción de una duración corta, de mediados de abril a mediados de mayo. Fue una erupción chica también, vamos a ver cuando avancemos con las presentaciones, que en comparación a otras erupciones que vamos a estar estudiando, fue una erupción muy chica. No obstante, el impacto fue muy grande. Le quiero mostrar un video, una animación del espacio aéreo europeo durante la primera semana de esta erupción. Cada liñita de color es un vuelo. ¿Está bien? Acá está todo el contorno de Europa y es una animación, entonces va pasando día a día cómo fue variando ese espacio europeo y la circulación aérea. Posiblemente ahora se vea bastante similar debido a la pandemia. Entonces ahí vamos viendo cómo ya después de un par de días de erupción, la erupción arrancó más o menos el 14, estamos a 18, 19, empieza a haber una recuperación y lo que me interesa que vean de este video es básicamente empezamos con cero circulación y quiero que noten cómo era el espacio aéreo normal. Al final del video ya muestran el espacio aéreo funcionando, operando en su totalidad. Si el video no los impactó lo suficiente, quizás estos números ayuden. En esa semana que les mostré la animación, estuvieron cerrados 300 aeropuertos, 100.000 vuelos cancelados y hubieron pérdidas millonarias de 1.700, hasta 1.700 millones de dólares. Esta erupción fue chica, estaba lejos, nadie la esperaba y generó un impacto tal que hizo reconsiderar un montón la forma en la que entendemos las erupciones y sobre todo la generación de ceniza. Ahora bien, para seguir avanzando en nuestra charla de hoy tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la ceniza volcánica. Entonces, la ceniza volcánica es una definición granulométrica que incluye a todos los fragmentos de roca volcánico menores a 2 milímetros. ¿Está bien? Acá tenemos una tabla donde se ven tamaño de grano en milímetros y cómo se los denomina. De 2 milímetros para abajo es ceniza. No nos importa su composición, no nos importa su textura. ¿Está bien? Es ceniza. Y 2 para arriba tiene otro nombre como lápili, bloques o bombas. Otro término que van a escuchar mucho quizás y que quizás se me escape a mí es el de tefra. Tefra es un término genérico que se usa para denominar a todo este tipo de materiales sin incluir un tamaño de grano. Entonces, tefra es una bomba, tefra es lápili, tefra es ceniza. ¿Está bien? Bien, ahora que nos pusimos de acuerdo con eso, este dibujo ya lo han visto seguramente. En la clase de peligros seguro lo vieron. Y es muy bueno porque representa gran cantidad de procesos que tienen lugar en un sistema volcánico, sobre todo en su superficie. Y yo lo voy a usar un montón como separador. Cada vez que vean este diagrama es un separador de sección de nuestra charla. Ahora bien, nosotros vamos a ir un poquito más atrás, antes de todo lo que pasa en la superficie, y nos vamos a meter un poco en la cámara magmática y en el conducto para tratar de entender cómo se genera esa ceniza volcánica. Bien, una vez que entendamos eso, vamos a ver qué le sucede a la ceniza volcánica una vez que se emitía a la atmósfera y depositada. Y después la gran pregunta es si eso termina ahí una vez que se deposita o si hay algo más. Y por último, si no los convencí con el video del espacio aéreo europeo de la erupción de Eyjafjalla, vamos a hablar un poquito más sobre los impactos de la ceniza volcánica en nuestras actividades. Toda esta charla, por supuesto, va a estar atravesada y voy a estar todo el tiempo incorporando conceptos y les voy a estar contando cómo hacemos para estudiar distintos aspectos que voy mostrando, que voy charlando. Bien, nos vamos a nuestro trabajo. ¿Cómo generamos ceniza volcánica? Ustedes vieron en los otros módulos que hay distintos estilos eruptivos explosivos y acá los compilé. Tenemos en la izquierda
actividad explosiva hawaiana estramboliana, y hacia la derecha en el sector inferior actividad pliniana subpliniana, y estos de acá arriba son más difíciles de identificar si no saben de dónde vienen. Son erupciones freatomagmáticas afreáticas. Bien, lo que quiero capturar en esta imagen es que todos los estilos eruptivos explosivos generan ceniza, ya sean con composiciones más básicas, con menos sílice o con más sílice. Bien, acá la coloración de esta pluma de ceniza es por su composición. Esto no es humo, ese es un concepto que podemos desterrar aquí mismo. Los volcanes no generan humo, generan gases y cenizas volcánicas o material piroclástico. El humo es particulado producto de una combustión ineficiente de algo. La ceniza volcánica tiene otro origen. Volviendo al punto de la composición, si bien todos los estilos eruptivos explosivos, independientemente de su composición, generan ceniza, los sistemas que poseen composiciones más silícicas, con mayor contenido de sílica, suelen ser más explosivos, ergo generan más ceniza. Ahora bien, ustedes vieron en esta clase que tenemos actividad volcánica explosiva y efusiva. Efusiva es cuando tenemos una generación de un flujo de lava o de un domo. Bueno, a nosotros nos interesa entender por qué tenemos ceniza volcánica, entonces nos interesa entender por qué tenemos actividad explosiva. Cuando pensamos en un sistema volcánico, tenemos que pensar y recordar que nuestro magma tiene volátiles disueltos, ¿bien? Entonces, la diferencia entre explosivo y efusivo va a estar dictada por cuán eficiente es nuestro sistema en liberar esos volátiles. ¿Cómo se liberan esos volátiles? Bueno, por diferencia de presión, en altas presiones tenemos volátiles disueltos. Si esa presión por algún motivo disminuye, imaginen que se conecta con la superficie de nuestra cámara magmática, empiezan a exsolverse esos volátiles y se liberan formando una fase independiente, que son las burbujas. Bien, entonces tenemos ahora una fase independiente de burbujas con gas. Ese gas es menos denso, tiende a subir y expandirse. Si no le quedan claro el proceso de exsolución, tomamos un ejemplo muy sencillo, vida cotidiana. Cuando abren una cerveza tiene gas, tiene volátiles disueltos. Cuando la abren, esos volátiles se liberan, se forma una fase independiente. Si podemos hacer un zoom en el pico, tenemos todas esas burbujas. Es nuestro análogo perfecto de un sistema volcánico. Imagínense, ¿vieron las pomas que tienen poros, tienen vesículas? Esas vesículas nos dan la pauta de que ese magma tuvo burbujas, tuvo gas. Perfecto, entendimos el proceso de exsolución, generación de burbujas. Todavía no tenemos ceniza. ¿Cómo tenemos ceniza? Es la gran pregunta. Para que se genere ceniza necesitamos que ocurra la fragmentación del magma. La fragmentación del magma es que nuestro líquido, nuestro magma, pase de ser un líquido que tiene burbujas y potencialmente cristales a una mezcla de gas y partículas. Y aquellas partículas menores a 2 milímetros van a ser nuestra ceniza, van a salir del conducto volcánico, se van a enfriar y se van a depositar. Bien. Hay dos grandes mecanismos en los cuales se puede generar la fragmentación del magma. Uno es porque el gas que va dentro de las burbujas, mientras las burbujas ascienden, generan la aceleración de toda mi mezcla de gas y magma, y en un punto la fuerza que ejerce la burbuja es tal que me rompe, me fractura en miles de pedazos el magma. Por otro lado, otro mecanismo que puede ocurrir es, imagínense el escenario que tenemos de un domo de lava o un flujo de lava. Bien, eso ocurre porque si tenemos lava es que nuestro sistema liberó de manera eficiente sus volátiles. Básicamente esos volátiles encontraron su camino a la superficie y no se acumuló mucho la presión suficiente para generar una aceleración del magma y una fragmentación. Pero imagínense que por algún motivo se corta o se bloquea el escape de los gases. Entonces esos gases empiezan a acumular presión hasta en un punto que rompen el tapón y se genera una decompresión súbita, se genera un cambio de presión abrupto. Ese cambio de presión abrupto genera la liberación, la expansión de ese gas y genera una explosión que, al igual que en el otro caso, genera la fragmentación, la rotura del magma en miles de pedacitos.
Todos esos pedazos menores de 2 milímetros es lo que llamamos ceniza. Existen distintos mecanismos de fragmentación y distintas explicaciones de por qué se genera ese proceso de fragmentación. No podemos entrar en detalle, pero sepan que hay toda una rama de investigación tratando de caracterizar según los distintos estilos eruptivos explosivos cómo se genera esa fragmentación. Pero para nosotros en este punto lo importante es que vinculemos fragmentación como el proceso de generación de ceniza volcánica. ¿Ok? Podemos estudiar, como no podemos ir a campo a ver esto porque esto ocurre en el conducto y evidentemente es un proceso además muy peligroso, tenemos distintas maneras de estudiar esto, a través de experimentos, a través de los análisis de campo, que vamos a ver más adelante, y también se usa mucho el modelado numérico y el desarrollo teórico. Les voy a mostrar algunos experimentos brevemente para que se hagan una idea de qué se trata. Este es un diseño experimental muy famoso en la Universidad de Múnich. Este es el sótano de la Universidad de Múnich, tienen una bomba de fragmentación. La bomba de fragmentación consiste en un cilindro a presión atmosférica y otro cilindro más chico de una aleación de metales que resiste altas presiones. Entonces se pone la muestra dentro del cilindro, esto se presuriza con un gas externo, esto está separado del otro conducto por un diafragma. Cuando se corre ese diafragma se genera una rápida decompresión y se genera la fragmentación de la muestra. Esto se puede filmar si se cambia el cilindro de metal por uno transparente. Se puede observar cómo se fragmenta esa muestra. Entonces estos experimentos nos han enseñado mucho sobre este proceso, uno de los procesos de fragmentación que ocurre en los volcanes. A su vez, también podemos observar qué ocurre en la superficie, la salida del conducto volcánico. Imaginemos que ahora no vemos adentro del volcán, sino vemos al borde del cráter. Bueno, filmamos, generamos también este mecanismo de compresión, la explosión y fragmentación de la muestra y la filmamos lo que sale. Acá a la derecha tenemos un diagrama de los primeros milisegundos. Son filmaciones que se hacen con cámara de alta velocidad. Entonces podemos observar cómo sale primero la fase de gas y después empiezan a salir las partículas. Si nosotros, por ejemplo, medimos la velocidad de esas partículas, podemos estimar la energía con la que se fragmenta el magma y entender procesos de fragmentación del magma. Por último, otro tipo de experimentos que quiero compartir son experimentos que se hacen a alta temperatura pero a presión atmosférica. Como les dije, el magma tiene volátiles. A veces esos volátiles, cuando se genera erupción y ese magma y la ceniza sale y se enfría, queda atrapado como un volátil residual en nuestra roca. Y si nosotros calentamos esa muestra, generamos que esos volátiles salgan. Es como un proceso análogo también al de decompresión, pero en vez de disminución de la presión, aumentamos la temperatura. Entonces, si agarramos una muestra de un fragmento de roca, la cortamos, la metemos en un horno y vemos qué pasa. Cuando la calentamos, vemos que se va de un vidrio volcánico sin poros, sin vesículas, a una pómez. Tiene mucha vesicularidad y ocasionalmente se fragmenta. Les voy a mostrar un video brevemente de uno de los últimos microsegundos de este experimento y pueden apreciar cómo se fragmenta la muestra. Es un proceso de fragmentación y de generación de ceniza. Esa pómez adentro tenía vesículas con gas, el gas estaba tratando de expandirse y crecer y eso genera un estrés muy grande dentro de la muestra y la muestra se fractura. Excelente, hasta ahora entonces estudiamos cómo se genera la ceniza volcánica. Fragmentamos nuestro magma y tenemos la ceniza volcánica en el conducto. ¿Qué es lo que sigue? Sabemos que la ceniza va a salir a superficie, es decir, se va a inyectar en la atmósfera. Entonces ahora vamos a estudiar qué pasa cuando la ceniza se inyecta en la atmósfera. Bien, este es un gráfico un tanto complejo, vamos a ir por partes y vamos a tratar de entenderlo juntos. De vuelta, tenemos nuestro magma, se disolvieron los volátiles, se generaron burbujas, se fragmentó nuestro magma y tenemos esta mezcla de gas y piroclastos. Entre los piroclastos tenemos ceniza. Esa ceniza viene acelerándose, esa mezcla de gas y ceniza viene acelerándose y sale a la atmósfera por el conducto volcánico. Bien, sale por el conducto y sale con cierta inercia, con cierta fuerza que hace que esa ceniza se inyecte así verticalmente en la atmósfera. ¿Está bien? La zona inicial
Este primer segmento se llama región de empuje de gas o gas thrust, que es básicamente dominado por la propia inercia del flujo de esta mezcla de gas y piroclastos. Bien, ahora miremos un rato este gráfico que tenemos acá a la izquierda, que tenemos densidad y velocidad de nuestra pluma. Esto es como una variación vertical. Podemos observar que la densidad de nuestra pluma es mayor que la de la atmósfera al principio, en esta etapa inicial. Si seguimos la línea azul, la punteada es la atmósfera. Y la velocidad de nuestro jet de gas y de piroclastos empieza a desacelerarse a medida que sube en la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Mientras va subiendo la atmósfera va entrampando el aire que tiene alrededor. Y dado que esta es una mezcla de ceniza y gas caliente, calienta ese aire y lo empieza a incorporar a la pluma. Eso lo que genera es que la pluma de ceniza disminuya su densidad a un punto que la densidad de la pluma es menor que la de la atmósfera. ¿Ven que acá cruza, en el gráfico cruzamos la línea punteada? Bueno, ahora nuestra densidad de la pluma es menor. Entonces, a partir de esta región, la pluma empieza a ascender por otro proceso que es el de flotación. Como tiene menor densidad que la atmósfera, sube. Pero ¿qué pasa? La atmósfera, a medida que avanzamos desde la superficie hacia el espacio, disminuye también su densidad. Entonces va a pasar que a cierto punto la densidad de la atmósfera y nuestra pluma se equiparan. Esta es la zona que llamamos de flotación neutra, flotabilidad neutra. A partir de acá, el proceso que tiene lugar en la pluma es distinto, es donde se desarrolla lo que es conocido como el paragua o la región del paragua. Bien, a partir de este punto, el proceso de desplazamiento de nuestra ceniza va a ser por advección. Es decir, que va a estar dominado por los vientos y va a ser un desplazamiento horizontal. Pero, dado un proceso importante que ocurre en relación a esto, es que si bien esta es la línea de flotación neutra, debido a la inercia, la pluma sube un poco más que su flotación neutra. ¿Está bien? Entonces, acá en esta parte superior tenemos la pluma que es más densa que el aire, entonces se genera una diferencia de energía que favorece el desplazamiento lateral de la pluma. Bueno, la pluma va a empezar a migrar y a medida que migre vamos a ir viendo que va empezando a depositar los piroclastos a medida que estos piroclastos vayan perdiendo, que la pluma vaya perdiendo energía y no los pueda transportar más, van a empezar a caer. Un fenómeno que no vamos a discutir en esta clase y que está muy vinculado a las plumas es el de los flujos piroclásticos o flujos de densidad o corrientes de densidad, que tienen lugar generalmente en el sector inferior, en la parte del jet, y que la pluma no logra entrar a la región convectiva donde sube por flotación y colapsa y se desplazan nubes de ceniza por los valles. Esto va a ser cubierto en otra clase. Bueno, esta es una vista que tenemos, una manera de ver a nuestras plumas. Esta es la erupción de Cordón Cauche 2011, una columna de casi 12 kilómetros de altura. Bien, acá tenemos la zona, podemos ver la zona del paragua, la zona de convección. Pero tenemos otra manera también de observar a las columnas y a las nubes, a las plumas volcánicas, que son las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales nos ayudan a entender muchos procesos que tienen lugar durante las erupciones volcánicas y entre ellos cómo se dispersa o cómo se mueven las plumas. Tenemos dos ejemplos, Monte Pinatubo a la izquierda, Cordón Cauche a la derecha. Ahora bien, si nos focalizamos un poco en la imagen de la izquierda superior, Pinatubo, el centro eruptivo está donde está la estrellita. Abajo tenemos una foto para poder entender qué es lo que estamos viendo desde arriba. Y como podemos ver, en rojo está bordeado Filipinas. Y lo que le estoy resaltando ahora con el cursor, marcando, es todo el paragua, la región de paragua, la umbrella de la columna. También miren la escala. Estos son 100 kilómetros, es un hongo muy grande. Mientras que si miramos a Cordón Cauche, tenemos una pluma bastante más chica. La escala acá son 20 kilómetros, pero nada despreciable tampoco. Ahora bien, cuando miramos esto, si afinan un poco el ojo, se van a dar cuenta de algo muy evidente. Acá tenemos una dispersión de manera radial en torno al centro eruptivo y acá está desplazado hacia una dirección. Eso en parte se debe por la
por la injerencia de los vientos en nuestra pluma y las direcciones predominantes de viento. Pero también se debe a la intensidad de la erupción, es decir, de cuánto material sale por el conducto volcánico por unidad de tiempo. Hay toda una clasificación de distintos tipos de plumas en función de la altura y del desarrollo horizontal que tienen, de plumas fuertes, transicionales y débiles. Piensen que las plumas, la de Pinatubo alcanzó 45 kilómetros de altura desde la superficie del volcán, mientras que las que les mostré de Cordón Caulle tenía apenas 12 kilómetros. La de Cordón Caulle sería una pluma transicional, mientras que la de Pinatubo una pluma fuerte. Ahora, también existen plumas débiles. Acá les voy a compartir un video que filmamos en el volcán Peteroa en 2019 y es un gran ejemplo de una pluma débil. Como pueden ver, este es el centro eruptivo, esta es la pluma de ceniza volcánica. La pluma no logra generar mucha altitud, simplemente sube unas decenas de metros y se va desplazando hacia el costado y después se encausa en el valle. Si les interesa, antes de seguir con el próximo tema, si les interesa aprender o trabajar con herramientas con imágenes satelitales, les recomiendo este sitio web que se llama WorldView, que es un sitio web de la NASA, es gratuito y les permite acceder a varias décadas de imágenes satelitales de todo el mundo. Hay distintas capas y pueden ver qué imágenes hay disponibles para el sector que a ustedes les interese y en muchos casos se las pueden descargar gratuitamente. Es una herramienta muy útil para explorar un poco los ambientes volcánicos. Bueno, tenemos nuestra ceniza, se dispersó, se inyectó en la atmósfera, se dispersó y, como dijimos, en el momento cae. Bien, cae por gravedad básicamente. Eso implica que la ceniza más gruesa va a caer antes, la ceniza más fina va a caer después. ¿Y cómo cae la ceniza? Cae de una manera que cubre de forma mantiforme, de manera mantiforme la superficie. Bien, no se canalizan valles, cubre todo de manera, tapiza toda nuestra superficie. Ahora vamos a tomar un ejemplo para explicarles un poco cómo estudiamos estos depósitos de ceniza y qué información nos pueden dar. Para eso nos vamos a focalizar en los Andes del Sur. Estuvimos hablando bastante de la erupción de Cordón Caulle. Acá en este mapa tenemos 4 volcanes que generaron erupciones importantes en la región en los últimos 25 o 30 años, y estas líneas de color son una representación de los depósitos, la superficie que cubrió con ceniza la erupción. Nosotros vamos a focalizarnos en la de Cordón Caulle de 2011. Bien, esta línea azul es la línea donde se encuentra el depósito de Cordón Caulle. Ahora bien, ya que nos estamos poniendo más en ritmo y canchero con las imágenes satelitales, los invito a que traten de encontrar dónde está la pluma de Cordón Caulle. Es una secuencia de imágenes satelitales con una compilación de un par de días, de los primeros días de la erupción. Si todavía no la encontraron, les doy una pista, anda por acá abajo. Bien. Y si podemos verla de vuelta, van a ver que acá está el centro eruptivo, estas son nubes atmosféricas, y miren cómo la pluma va migrando con el paso del tiempo. Eso se debe básicamente a que esta región presenta vientos que vienen dominantes del sector oeste. Entonces, por lo general, siempre que hay una erupción en los Andes del Sur, por más que el volcán esté en Chile, la gran mayoría de la ceniza llega para Argentina. Y después hay fluctuaciones en esa dirección oeste-este, lo que hace que esa ceniza también se disperse, y mientras se dispersa se va depositando cubriendo una gran área. Otra manera de representar eso, o una manera de representar eso, es a través de este tipo de mapas que se llaman mapas isopáquicos. Bien, ¿ven estas líneas de distintos colores? Estas líneas representan contornos de igual espesor de depósito de ceniza. Entonces, si yo camino por esta línea, en teoría encontraría siempre el mismo espesor de ceniza depositado. Estos mapas son muy útiles, ahora vamos a ver por qué, pero primero les quiero mostrar cómo se construyen. Bien, este es un perfil de donde está el volcán Cordón Caulle.
de la cordillera hasta la estepa patagónica. Entonces uno va, hace grillas y va sacando muestras cada cierta cantidad de tiempo, va midiendo espesores. Eso es lo principal. Vas, me dice un espesor, cuánta ceniza hay acá, cuánta ceniza hay ahí. Bien. Ahí medís los espesores y en base a esos espesores vas construyendo esas líneas, vas uniendo puntos en los cuales encontrás la misma cantidad de espesor. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué otra información nos dan los depósitos de ceniza? Si hacemos un zoom acá y vamos a recurrir al puntero de vuelta, tenemos un depósito de cordón cauche de la misma erupción a 50 kilómetros en el sector izquierdo y a 150 kilómetros del centro eruptivo. Asumo que todos nos damos cuenta que son cosas distintas, si bien es de la misma erupción. Ahora bien, si nos enfocamos en el depósito que se encuentra a 50 kilómetros del volcán, podemos identificar con un poco de entrenamiento en el ojo distintos niveles. Esos distintos niveles principalmente responden, nos están dando la pauta de que si bien fue una sola erupción, no fue todo continuo, sino que quizás hubo pulsos. Como vimos en nuestra pluma, en la animación de la pluma se fue moviendo. Entonces hubo periodos en los cuales se depositó ceniza en este lugar y periodos en los que no. Esas interrupciones en el registro nos dan esa pauta. Por ejemplo, acá empieza nuestro depósito, abajo hay un suelo, arriba se empieza a depositar la ceniza. Yo acá veo otro nivel, por ejemplo, si prestan un poco de atención, cambia el tamaño de grano un poco ahí. Y quizás pondré otro límite acá. Por ahí ustedes me dicen, no veo esto. Bueno, es también un poco de entrenamiento. Hay una manera de representar esto, que son los perfiles estratigráficos. Entonces uno va al campo, mira esto y empieza a notar diferencias y los va representando en unos gráficos. Que los gráficos principalmente tienen distintos tamaños de grano. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tenemos la referencia, hay material fino, ceniza, menor a 2 milímetros, pero también material más grueso. Bien, y si nos fijamos, el perfil de la izquierda se vincula al depósito de la izquierda y el de la derecha al de la derecha, y podemos ver que en el de la derecha hay mayor contenido, si bien es menor el espesor, porque está más lejos del volcán, hay mayor contenido de ceniza. Que en el que está más cerca del volcán, relativamente, ¿no? El contenido de ceniza, el que está más cerca del volcán encontramos material más grueso. Bueno, acá tenemos otro lugar por donde podemos explorar. Entonces los depósitos de ceniza no son solo de ceniza, los depósitos de los volcanes no son solo de ceniza, sino, ¿se acuerdan que definimos este término tefra? Bueno, involucran distintos tamaños de grano y nosotros nos interesa medir los tamaños de grano. Para eso usamos unos tamices, unas mallas de distintos diámetros, y pasamos nuestro material por ahí. Obviamente lo llevamos del terreno al laboratorio y podemos, acá en el sector derecho tenemos los gráficos que muestran los distintos tamaños de grano que medimos para los distintos niveles que fuimos identificando en el terreno. Como verán, son distribuciones, es decir que no hay un solo tamaño de grano, sino que hay tamaños de grano dominantes y otros en menor proporción. Como pueden ver, en el sector basal, en este depósito, hay tamaño de grano más gruesos y hacia arriba tamaño de grano más fino. Y a partir de esta información podemos empezar a entender un poco la energía de nuestra erupción. Uno tiende a asociar tamaño de grano más grande, mayor energía del sistema, tamaño de grano más chico, menor energía del sistema. Bien, esa es una primera asociación muy útil. Otra cosa que quizás nos interesa también es empezar a ver de qué forma esa ceniza. Porque dijimos que la ceniza es un tamaño de grano menor a 2 milímetros. Pero bien, dentro de esos tamaño de grano menor a 2 milímetros podemos tener un fragmento de magma que sea solamente fundido, lo que llamamos vidrio volcánico. Podemos tener cristales también. Podemos tener fragmentos de ese fundido con cristales chiquititos que se llaman microlitos. Entonces nos interesa, también podemos tener fragmentos líticos. Fragmentos líticos se llaman los fragmentos que formaban parte del conducto del volcán y la nueva erupción los arrastró y los metió en la pluma de ceniza. Entonces, a través de una lupa o un microscopio podemos caracterizar esos materiales y ver en qué porcentaje se encuentran en nuestro depósito. Eso nos va a dar información del proceso de formación, el proceso de generación de esa pluma y esa erupción. También podemos ir a más detalle usando lo que es un microscopio electrónico de barrido y ver a escala micrométrica ya las características de nuestros fragmentos de ceniza. Acá hay un clasto, estoy marcando de ceniza,
y lo negro son vesículas. Entonces podemos medir, por ejemplo, qué porcentaje de vesículas, cuántos poros, cuántas burbujas tenía esa ceniza. ¿Tiene la ceniza o tenía ese magma, no? Otra cosa que nos interesa hacer es ver cuál es su composición química. Pues dijimos, la ceniza es todo material menor a 2 milímetros. Bueno, pero nos interesa saber, ya habrán visto en la clase de magmas que hay distintos tipos de magmas, distintos tipos de composiciones. Queremos saber también de qué composición es nuestra ceniza. Acá les hice una lista de las distintas técnicas que hay. Algunas involucran análisis de todo el material. Agarramos un conjunto del depósito y hacemos un análisis químico. Otras son mediciones puntuales que te permiten tener datos puntuales específicos de partes de nuestra ceniza. Podemos también analizar cuánto contenido de volátiles tiene residual nuestra ceniza, y también podemos hacer análisis para ver cuánto de esa composición química puede perder a través de una vez que toca la superficie y entra en interacción con fluidos del medio, que esto lo vamos a ver en la segunda parte también. Perfecto, entonces tenemos todo ese tipo de información que ya vimos que nos puede dar algo de idea de cómo fue el proceso de fragmentación y cómo se generó esa ceniza. Pero volvemos al mapa isopáquico. ¿Para qué medimos estos espesores? Bueno, principalmente esta medición, estos mapas nos pueden dar una estimación del volumen de material emitido durante la erupción. Y si se acuerdan de la clase, si no me equivoco, la clase número 3, ustedes vieron que un tamaño de una erupción se define por su índice de explosividad volcánica, que depende principalmente del volumen de tefra o de material emitido y la altura de la columna eruptiva. Entonces, estos mapas isopáquicos nos permiten entender cuál fue el índice de explosividad de nuestro sistema y definir el tamaño de la erupción. Ahora bueno, perfecto, todo este ejemplo que les mostré, muy lindo, pero pasa que nosotros vimos toda la erupción y después fuimos a buscar el depósito y ya sabíamos cómo había sido la erupción, entonces es más fácil, ¿no?, vincular una cosa con la otra. Aparte, si volvemos un segundo, podríamos haber caracterizado la erupción con la altura de la columna, que la vimos, la medimos. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando querés estudiar erupciones más antiguas, por ejemplo, esto es un depósito de 20.000 años atrás, entre 15.000 y 20.000 años atrás, de Laguna del Maule, un complejo volcánico en Chile, no vimos esa erupción. Pero así todo queremos clasificarnos, nos interesa clasificarlas porque queremos entender cómo se comportó este volcán en el tiempo. Esto es muy importante, estudiar la historia del volcán a través de sus rocas para entender de qué tipo de actividad nos esperamos que ocurra en ese volcán. Entonces, una cosa que podemos hacer es, usamos esos mapas isopáquicos, medimos espesores de este depósito, lo que encontremos, y reconstruimos el volumen aproximado de una erupción. Pero en este caso no podemos saber cuán alta fue la pluma, pues no la vimos. La buena noticia es que en realidad sí podemos. Hay modelos, que este es un concepto que tienen que tener siempre en mente, que lo venimos ya charlando. Tenemos acá la pluma, se va dispersando, y dijimos que se va a depositar más material más cerca del volcán y menos material más lejos, pero a su vez el tamaño de grano dominante va a ser mayor más cerca del volcán y más chico más lejos, por una cuestión de la propia gravedad y cómo se va depositando los distintos tamaños de grano en función de la gravedad. Entonces, otra manera de es ir al campo y en vez de hacer un mapa donde medimos espesores, medimos el tamaño de grano más grande, de clasto más grande que encontremos. No solo de ceniza, sino por lo general son tamaños más grandes, lápil y bomba. Y hacemos un mapa similar al isopáquico, pero con el mayor tamaño de clasto registrado. Y en función de eso hay modelos que nos permiten reconstruir cuál fue la altura que tuvo la pluma de esa erupción que generó ese depósito. Bueno, hasta acá tuvimos un pantallazo de los procesos de generación, de la dispersión, cómo se inyecta la ceniza y cómo se dispersa, y vimos un poco cómo se estudian los depósitos. Los invito a la segunda parte en la cual vamos a hablar qué pasa una vez que la ceniza es depositada.